fanfics y novelas les trae como villano, solo quiero que se comporten en mi vida pasada, me acusaron falsamente de traición a pesar de ser una buena persona. Ahora, renacido, solo quiero ser un verdadero villano. Como hijo del duque, ¿no debería tener permitido ser arrogante y disoluto? ¿Qué es eso? ¿Quieres denunciarme por secuestrar a la princesa mayor? No, también secuestré a la princesa menor. ¿Me estás acusando de comprar 2 esclavos por el precio de uno? No me calumnies. Ni siquiera paré. ¿Dices que el protagonista le dirá al mundo mañana que soy un cabrón? Qué extraño, su hermana me está dando uvas ahora mismo. ¿Es justo que una hermana pague las deudas de su hermano, no? No tengan miedo, no soy un demonio. Mientras todos se comporten bien, guardaré estos pequeños juguetes. La presentación, es decir, la imagen de los personajes, están en los capítulos 1, 4, 6, 9, 23, 31, 46, 49, 50. Las 3 mujeres presentadas en los últimos capítulos serán referidas como Eve, Kirin y Charlene, a veces la llamaba Helene o Selene, algo así, ya edité eso. Capítulo 86. Desesperación por un tiempo, los días buenos aún están por venir. Estallido. Las puertas se cerraron de golpe, atenuando la luz en todo el pasillo. ¿Qué estás haciendo, Kailun? ¿Estás planeando atacarnos? Piénsalo bien. Casi 9 de cada 10 nobles están aquí. Oponerse a nosotros es oponerse a todo el reino Shilla. El orador era el duque Colette, que se encontraba al frente de los nobles. Su territorio e influencia eran incluso más fuertes que los del duque Stamp, lo que lo convertía en uno de los nobles más poderosos presentes. Desde su posición, parecía ser el representante de los nobles. En marcado contraste con los arrogantes nobles, los ministros del otro lado permanecieron en silencio, con la cabeza inclinada obedientemente y los ojos fijos en los arrogantes nobles. A sus ojos, el destino de estos nobles probablemente no sería mejor que el de los ministros que fueron ejecutados anteriormente. Por favor, no levantes la voz en el salón. Ese comportamiento equivale a faltarle el respeto a la princesa y a la familia real. Según la ley de Shilla, deberías cortarte el dedo como castigo. Kailun, acariciando la cabeza de la princesita en su regazo, reprendió al duque Colette por su rudeza. Por atreverse a ser tan irrespetuoso con la princesa, realmente merecía ser cortado. El rostro de Colette se puso negro. Señaló a la princesita sentada en el regazo de Kailun y dijo: mira lo que has hecho. Te atreves a sostener a la princesa Vivian en tus brazos y humillarla. Estás desafiando la ley. Y tú, tienes la audacia de secuestrar a la princesa Ilna y convertirla en esclava. Tú eres la que merece ser decapitada y exhibida como advertencia. Colette se quedó sin aliento después de hablar tanto a la vez. Se golpeó el pecho, recuperando el aliento antes de continuar. ¿Y qué te hace merecedor de sentarte en el trono? Esta posición no te pertenece. Bájate. De hecho, envidiaba a Kailun. Sosteniendo a la pequeña princesa en su regazo, jugando con ella, llevando a la princesa mayor por el cuello y, finalmente, sentándose en el alto trono, observando a todos. ¡Qué magnífica exhibición! Pero lamentablemente, no tuvo ninguna posibilidad de derrotar a Kailun, quien comandaba decenas de miles de tropas. Su audacia para hablar aquí se debió enteramente al pergamino de teletransportación que tenía en sus brazos. Con eso, podía irse cuando quisiera, garantizando su seguridad. Según las órdenes del templo divino, solo necesitaba provocar un conflicto entre Kailun y los nobles, encendiendo las llamas de la guerra civil. Después de completar estas sencillas tareas, podría tomar su territorio y unirse a la jurisdicción del templo divino. No solo él, casi todos los nobles detrás de él tomaron la misma decisión. Para ellos, esta fue una rama de olivo extendida por la organización más poderosa del mundo, un trampolín hacia su futuro. Para demostrar su sinceridad, el templo divino regaló valiosos pergaminos de leyenda a aquellos nobles que se consideraban valiosos. Su distancia de teletransportación era de hasta 5 kilómetros, suficiente para transportarlos con seguridad fuera de la ciudad real. Este es el asiento al que la princesita amablemente me invitó. ¿Por qué no debería sentarme aquí? Kailun se burló del duque Colette. Y la supuesta princesa mayor que mencionaste es solo un perro derrotado bajo mi mando. ¿Qué hay de malo en que la convierta en una esclava para que me sirva? Si el duque Colette tiene alguna queja, no dudes en desafiarme. Te aseguro que mis caballeros llegarán a tu puerta mañana y esparcirán las cenizas de tu madre el viento. Tú. Colette, que apreciaba la conducta caballerosa, nunca había oído insultos tan vulgares. Estaba tan furioso que casi no podía respirar. No te enfades, duque Colette. No discutas con una mocosa jovencita. Sí. Cálmate, viejo. No dejes que ese cabrón te mate. Al ver que el rostro del duque se ponía azul, los nobles que lo rodeaban corrieron a darle palmaditas en la espalda y persuadirlo. Si muriera de ira en ese momento, realmente se avergonzarían de enfrentarse al mundo. No te enfermes, duque Colette. Que alguien le traiga una silla al duque. De lo contrario, si muere, tendremos que lidiar con las consecuencias.
Al ver que el duque estaba a punto de calmarse, Kailun amablemente agregó leña al fuego e incluso ordenó amablemente que alguien trajera una silla. Ya verás. Colette sacó rápidamente una poción azul de su bolsillo y se la bebió. Luego, se sentó en la silla y respiró profundamente. 10 segundos después, su tez se tornó rosada y su respiración volvió a la normalidad. Pero cuando intentó levantarse de nuevo, se encontró con que sus pantalones estaban pegados a la silla. Por más que lo intentó, no pudo levantarse. A menos que estuviera dispuesto a correr el riesgo de rasgarse los pantalones y exponer su trasero desnudo, no podría liberarse del agarre de la silla. Al pensar en esto, su rostro recién sonrosado se volvió negro de nuevo. Ese maldito Kailun había derramado pegamento sobre la silla. Estaba claramente decidido a burlarse de él. Para evitar ser humillada, Colette solo pudo sentarse tranquilamente en la silla. No podía decir si era una ilusión, pero de repente sintió que le picaba el trasero. Kailun, sentado en el trono, acercó el collar de la princesa mayor a su oreja mientras el caos se desataba abajo. Ni se te ocurra pensar en trucos. Compórtate. De lo contrario, te azotaré delante de todos. ¿Entiendes? Te arrepentirás de esto. El reino Shilla quedará destruido en tus manos. Inna miró a Kailun con una expresión de tristeza en el rostro. Si está destruido, lo reconstruiremos. Kailun se encogió de hombros con indiferencia y soltó el collar de Inna. Ahora solo eres una esclava humilde. Si no quieres que destruya por completo el reino Shilla, entonces, obedientemente, masajea mis hombros y piernas. Inna apretó los puños. Después de aguantar un buen rato, se arrodilló y comenzó a masajear las piernas de Kailun. Ahora no se atrevía a resistirse a Kailun. Sabía muy bien que si se atrevía a resistirse a él en un entorno tan público, él solo la atormentaría aún más. Este demonio no tenía sentido de la moral ni de la vergüenza. Solo le importaba obtener un mayor placer. Piensa en ello como si estuvieras esperando el momento oportuno, se repetía Inna. Su Alteza, está usted equivocado. ¿Cómo puede inclinarse ante un ladrón? Al ver a Inna masajeando las piernas de Kailun, un noble gritó de agonía. Entre los nobles cercanos a la familia real, Inna era la representante de la familia real. Ahora, las acciones de Kailun habían ofendido a todos los nobles. Inna permaneció en silencio. Si pudiera, no solo le daría masajes en las piernas a Kailun, sino que también lo mordería con fuerza. ¿De qué estáis hablando? Sois vosotros los que estáis equivocados. La princesa Inna ha abandonado la oscuridad y ha abrazado la luz. De lo contrario, habría muerto y el reino habría perecido. Kailun señaló al noble que había hablado y lo maldijo. Este último era solo un pequeño vizconde. Después de intercambiar miradas con Kailun, se retiró automáticamente entre la multitud. Vizconde Laurist, ¿cree que este chico Kailun se ha vuelto loco? ¿Se atreve a desafiar a tantos nobles? ¿No tiene miedo de que todos se unan contra él? El vizconde tiró de la manga de Laurist y susurró. Laurist asintió tontamente. Sí, sí, sí. Entonces, se dio cuenta de su error y sacudió la cabeza rápidamente. ¿De qué estás hablando? El señor Kailun es sabio y tiene visión de futuro. Debe tener sus razones para hacer esto. Laurist se secó el sudor frío de la frente. Temía que los nobles lo golpearan hasta matarlo ese día. Aunque Kailun lo dejaría vivir para desempeñar un papel en la actuación de su hija, ¿quién sabía si se lastimaría accidentalmente? Si Kailun no hubiera enviado a alguien a su casa para recogerlo, Laurist no habría salido de casa por nada del mundo. Al ver que el olor a pólvora en el pasillo se hacía más fuerte, su corazón estaba a punto de saltarle por la garganta. Al oír las palabras de Laurist, el vizconde lo miró con sospecha. Sintió que había aparecido un traidor entre las filas nobles. Cuando la atmósfera en el salón se calmó un poco, Kailun examinó a la multitud y dijo, en primer lugar, quiero señalar que 6 nobles no han llegado al salón. Según el acuerdo anterior, estos 6 nobles serán tratados como traidores. A partir de hoy, el reino confiscará sus territorios, títulos y riquezas. Aquellos que desobedezcan serán decapitados directamente. ¿Alguien tiene alguna objeción? Obedeceremos su voluntad, su majestad. Mientras los nobles aún saboreaban las palabras de Kailun, los ministros hicieron su declaración. Al ver a aquellos ministros que una vez habían sido arrogantes y dominantes ahora comportándose como cachorros obedientes, los nobles comenzaron a tener malos pensamientos. No solo eso, también descubrieron que los ministros se dirigían a Kailun como su majestad, no como la pequeña princesa. Esperar. Al notar la anomalía, el duque Colette rápidamente levantó la mano para interrumpir a Kailun. No tengo objeciones al trato a los 6 nobles, pero necesitamos una explicación sobre los ministros que se dirigen a usted como su majestad. El anciano quiere una explicación. Explícasela. Kailun le dio un golpecito en la mejilla a Vivian. Ella puso los ojos en blanco ante Kailun antes de volverse hacia la multitud con una expresión fría. Se están dirigiendo a mí, su majestad. ¿Tiene alguna objeción? Bueno, la princesita, vestida con su magnífico atuendo, tenía un aire de reina, noble e inquebrantable. El marcado contraste hizo que Kailun estuviera aún más ansiosa por intimidarla. Inna miraba a su hermana con envidia.
Originalmente, este puesto de reina debería haber sido suyo. Y ahora su hermana se convirtió en reina, mientras que ella se convirtió en esclava. ¡Qué golpe tan cruel! ¿Pero no nos convocaste aquí para votar por la princesita? El duque Colette estaba completamente confundido. Sentía que su cerebro no podía seguir el ritmo de los pensamientos innovadores de los jóvenes. Ah, cierto. Parece que existe tal cosa. Vivian asintió al darse cuenta, siguiendo el procedimiento que Kailun le había indicado. A partir de ahora, votaremos. Cada noble y ministro presente tiene un voto. Aquellos que estén de acuerdo con mi candidatura a reina, levanten la mano. Si más de la mitad de los votos están a mi favor, entonces seré coronada reina del reino Shilla. Vivian terminó de hablar con indiferencia, repitiendo lo que Kailun le había dicho. De hecho, ella ya sabía el resultado. La llamada votación era solo una excusa para que Kailun atrajera a estos nobles. Los ministros levantaron al unísono la mano derecha para expresar su conformidad. Naturalmente, se trató de una votación unánime. Pero del lado de los nobles, solo el vizconde Laurist levantó la mano. E incluso él la bajó ante las miradas amenazantes de los demás nobles. Así, los nobles, que superaban en número a los ministros, ganaron la votación. El duque Colette, sentado en la primera fila, sonrió satisfecho. Parece que el resultado está claro. ¿Qué más le gustaría decir a la princesita? Aunque ya había previsto el resultado, Vivian miró a Kailun con tristeza. Depende de ti. Mátalos a todos. ¿Eres un demonio? Preguntó Ilna en voz baja. Vivian extendió la mano con calma y acarició la barbilla de Ilna como si estuviera acariciando a un perro. Buen perrito, pórtate bien. Te daré un hueso sin carne para roer durante todo un día cuando regresemos a casa. Ilna. Qué lástima. Como todo el mundo no está de acuerdo con que la princesita sea reina, no tengo más remedio que asumir el mando. Kailun colocó a Vivian a su lado en el trono y se puso de pie. Sacó un pergamino de su manga. De hecho, tu antiguo rey ya me ha regalado el reino Shilla. Imposible. Tú. Zas. Colette se levantó de la silla, emocionado. Al instante siguiente, sus pantalones se rasgaron y dejaron al descubierto sus arrugadas nalgas. No había terminado de hablar cuando volvió a sentarse. Su viejo rostro se volvió más negro que nunca. Oh, duque Colette, ¿hay algo que quieras decir? Entonces, por favor, ponte de pie y habla, le preguntó Kailun a Colette como si no hubiera visto nada. Le encantaba ver a los demás en un estado de incomodidad, pero incapaces de hacer nada al respecto. Cualquier persona inteligente sabría que su coronación era un hecho consumado. Ninguno de los nobles presentes pudo resistirse a él, que comandaba un gran ejército. Quizás todavía podrían causarle problemas a Kailun, pero este no era el momento de hacerlo. Al comprender esto, Colette dejó de discutir. Todo lo que tenía que hacer era aguantar. Ahora, Kailun y los nobles tenían un profundo rencor entre sí. Solo necesitaba aguantar hasta el final, y luego podría levantar la bandera de la rebelión, arrastrando al reino Shilla a las llamas de la guerra civil. Cuando todos se hubieran golpeado hasta la muerte, él lideraría las fuerzas del templo divino para marchar directamente a la ciudad real y tomar el control. El enviado había dicho que mientras tuviera un buen desempeño, podría pedirle al santo hijo un puesto como arzobispo de túnica azul. Kailun dijo, parece que el duque Colette no tiene objeciones. ¿Alguien más tiene alguna objeción? Si no, haré nuevos arreglos. Al ver que Colette estaba sentada en silencio en su silla, los otros nobles naturalmente no se atrevieron a hablar. La destrucción del duque Stamp estaba ante sus ojos. No querían enfrentarse a la ira de Kailun. Si alguien se ponía delante de ellos, ellos lo seguían y recogían los restos. Si nadie estaba dispuesto a ser el primero, entonces optaban por dar marcha atrás. Los nobles del reino Shilla habían estado en paz durante demasiado tiempo. Generación tras generación, sus habilidades se habían ido desgastando. Cuando el enemigo invadió, no pudieron reunir ni una pizca de espíritu de lucha. Para ser honesto, conservarlos fue inútil. Suspirando con tristeza, Kailun le devolvió el pergamino a Vivian y dijo, como nadie tiene objeciones, entonces escuchen mis disposiciones. Primero, cambiaremos los impuestos que se aplican a los nobles. Se ajustarán del 20% al 40%. ¿Están de acuerdo? Después de hablar, Kailun miró al vizconde Laurist entre los nobles. Pasaron solo 2 segundos antes de que Laurist no pudiera soportar la mirada de Kailun. Levantó la mano temblorosamente y gritó, estoy de acuerdo. El duque Colette giró la cabeza en estado de shock y miró al vizconde Laurist. ¿Sabes lo que estás diciendo? Laurist miró a Kailun, luego a Colette. Precisamente porque sé lo que digo, estoy de acuerdo con el punto de vista del nuevo rey. Tan pronto como dijo esas palabras, los otros nobles se distanciaron del vizconde Laurist. Aunque Kailun tenía actualmente una gran ventaja, no podría derrotar al templo divino. Nadie creía que Kailun pudiera ganar contra el templo divino. En su visión tradicional, el templo divino era el símbolo más fuerte de la humanidad, una fuerza invencible. Una elección sabia. ¿Hay otros que quieran hacer una elección? Si llegas demasiado tarde, solo habrá muerte. Kailun sonrió maliciosamente y chasqueó los dedos delante de todos.
Hacer clic. Auge. Esta vez, fue el sonido de las puertas del salón al abrirse. Junto con la brillante luz del sol, los nobles vieron ballestas de asedio mágicas que les apuntaban. Tales cosas, incluso si no fueran disparadas contra la gente, abrirían un enorme agujero en la muralla de la ciudad si la alcanzaran. ¿Estás loco? ¿Quieres matarnos a todos? Preguntó el duque Colette de manera incomprensible. Kai Lun asintió. Eso es exactamente lo que pretendo hacer. Colette sacó el pergamino de teletransportación que tenía en los brazos y lo sostuvo en su mano, confiada. Entonces, todavía eres demasiado joven. ¿Crees que puedes exterminarnos a todos con esas acciones? Estúpido, completamente estúpido. Tu locura no es más que un último esfuerzo a nuestros ojos. No eres digno de gobernar el reino Shilla. Pagarás el precio de tu imprudencia hoy. Nuestro ejército llegará pronto a la ciudad real y luchará contra ti. Mientras Colette se movía, muchos nobles que se habían preparado de antemano sacaron sus pergaminos de teletransportación. Solo algunos nobles menores pobres se miraron entre sí, sintiéndose engañados. Desafortunadamente, no les daré la oportunidad de pelear conmigo. Todos ustedes son demasiado estúpidos. No quiero perder más tiempo con ustedes. Ya que no quieren estar de acuerdo con mi punto de vista, entonces quédense aquí. Si creen que pueden escapar, entonces intenten teletransportarse ahora. Kai Lun levantó su mano derecha por encima de su cabeza. Los soldados que estaban afuera, que eran responsables de apuntar las ballestas de asedio, apuntaron a los nobles presentes. Tan pronto como Kai Lun bajara su mano, convertirían a los nobles presentes en coladores. Como los propios nobles tenían una fuerza media, ni siquiera necesitaban encantar los dardos de las ballestas. Al mirar el rostro confiado de Kai Lun, Colette sintió una fuerte sensación de inquietud. No quería pensar en ello. Activó directamente el pergamino de la leyenda. Afortunadamente, el preciado pergamino de teletransportación no falló. Se convirtió en un rayo de luz blanca y desapareció del salón. Tras la teletransportación del duque Colette, la mitad de los nobles en el salón lograron teletransportarse. Guiñándole un ojo silenciosamente al vizconde Laurist, Kai Lun agitó su mano derecha. Fuego. Con su orden, las flechas de la ballesta salieron disparadas como rayos, convirtiendo a los nobles presentes en tamices. Salpicó sangre, mezclada con blanca y roja. Por un momento, el salón se llenó de olor a sangre. ¡No! Junto con el sonido de las flechas de la ballesta, se escuchó el grito desesperado de Winnie. Ella observaba desde la esquina y vio claramente las brutales acciones de Kai Lun. A sus ojos, su padre también se había convertido en un sacrificio. Por un momento, su corazón se hizo añicos y su mente explotó. Has roto el corazón de Winnie. Favorabilidad -1, favorabilidad total -100. Has obtenido los atributos futuros de Winnie en un momento determinado. Afra le puso una venda negra a Isabella, que estaba al lado de Winnie. Kai Lun siempre fue más considerada con los niños. Vivian ya se había puesto una venda negra en los ojos cuando Kai Lun hizo un gesto con la mano. Había algunas cosas que Kai Lun no quería que ella viera. Pero esta escena sangrienta y brutal fue presenciada por la princesa mayor, sentada en el trono, con todo su cuerpo entumecido. A sus ojos, Kai Lun estaba destruyendo el reino Shilla con sus propias manos. Inna odia tu brutalidad. Favorabilidad -3, favorabilidad total -95. Incluso los ministros, que ya habían presenciado una escena del infierno, seguían vomitando, como si estuvieran a punto de vomitar. Según el plan predeterminado, hay que cazar a los nobles fuera de la ciudad. Intentar capturarlos vivos. Los necesitaremos para recibir sus territorios más adelante. Kai Lun miró fríamente el carmesí que se extendía debajo. Había visto escenas así incontables veces, pero en sus recuerdos, la mayoría de las veces, era su propia gente la que terminaba en un estado tan trágico. Parecía que el viejo mayordomo había sido atravesado por un dardo de ballesta de asedio. Después de organizar brevemente los planes posteriores, Kai Lun caminó hacia la esquina donde estaban Winnie y los demás. Al poco rato, se arrodilló frente a Winnie y le acarició la cabeza. ¿Por qué pones esa cara? ¿Es porque no pude cumplir tus deseos? ¡Demonio! Te voy a matar. Esta vez, Winnie se volvió loca y se abalanzó sobre Kai Lun, intentando morderle el cuello con todas sus fuerzas. Los ojos de Winnie estaban llenos de odio. Ella quería desesperadamente matar a Kai Lun, arrastrarlo al infierno con ella. Pero la fuerza de Winnie era muy inferior a la de Kai Lun, quien la sujetó con una sola mano. ¡Qué cachorro tan desobediente! A esos cachorros deberían azotarlos y castigarlos sus amos. Si todavía tienes ojos, mira de nuevo y comprueba si tu padre está muerto. Kai Lun, impotente, usó su mano para inclinar la barbilla de Winnie. Sus dientes estaban a solo 3 centímetros de su cuello. Se quedó paralizada por un momento, mirando el salón con su visión periférica. El vizconde Laurist, cubierto de sangre, se levantó del suelo y corrió hacia ellos, con pasos apresurados y ansiosos. Winnie. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Señor Kai Lun, gracias por su generosidad al permitirme vivir. Oh. ¿No es esa mi pequeña niña? ¿Qué está haciendo?
Laurist corrió al lado de Kailun y le agradeció sinceramente. El calor que le salpicaba el cuerpo le hizo darse cuenta de lo maravilloso que era estar vivo. No podía creer que su hija estuviera en los brazos de Kailun, haciendo algo desconocido. Debido a que cumpliste tu promesa, la favorabilidad de Winnie ha aumentado en 30. Favorabilidad total actual menos 70 en lo que se refiere a sentimientos, Winnie era bastante honesta. Al menos Kailun ya no tenía que preocuparse por si ella lo mordía. Kailun soltó la mano de la barbilla de Winnie y le permitió que se abalanzara sobre su cuello. Antes de que Winnie pudiera levantarse, Kailun dijo, «Oye, ¿no está Winnie siendo cariñosa y lamiendo mi cuello? Oh, en serio, me pica muchísimo, como un cachorrito». Winnie. Ella realmente quería morder hasta matar a Kailun, el hombre desvergonzado, pero solo podía pensar en ello. Si realmente mordió a Kailun, entonces Kailun también haría que alguien le disparara a su padre nuevamente. No lo dudes, Kailun realmente haría algo así. Entonces, Winnie solo pudo soportar la humillación, usando su pequeña, suave y rosada lengua para lamer suavemente el cuello de Kailun. Al ver que su hija lamía con fuerza el cuello de Kailun, Laurist se relajó y dijo felizmente, «Hija, debes servir bien al señor Kailun. Si haces algo malo y haces enojar al señor Kailun, volveré y le diré a tu madre que te dé una buena lección». «Está bien», Winnie respondió con voz llorosa. Para fingir que tenía una buena relación con Kailun y no preocupar a sus padres, ella obedientemente satisfizo la petición de Kailun. «El vizconde Laurist lo ha dicho muy bien. Si Winnie no me escucha, la llevaré a verte», dijo Kailun con una sonrisa. Laurist asintió felizmente. «Definitivamente, definitivamente. Solo ven. Haré que su madre le dé una buena lección a esta niña desobediente». Tal vez solo Winnie podía entender que esto era claramente una amenaza de Kailun. La implicación era que si ella no escuchaba, él iría a buscar a su familia para ajustar cuentas. Winnie estaba desconsolada. Solo podía lamer obedientemente el cuello de Kailun, actuando como una mascota. Winnie ha recuperado el sentido común y se da cuenta de que sigue siendo muy molesto. Favorabilidad menos 10, favorabilidad total menos 80. En realidad, Kailun pensó que Winnie era bastante interesante. Primero la intimidaba sin piedad para reducir su favorabilidad, luego usaba la contaminación mental para atormentarla y aumentar su favorabilidad, luego la intimidaba sin piedad nuevamente para reducir su favorabilidad. Este ciclo mantendría la preferencia de Winnie en un nivel muy negativo. Kailun quería que el cuerpo de Winnie dependiera de él, pero que su espíritu siempre lo odiara y lo rechazara. Era verdaderamente malvado, la madre del mal, malvado hasta la médula. Después de burlarse de Winnie, Kailun miró a Azra y dijo, «Azra, por favor ayúdame con el siguiente paso del plan. Ninguno de estos nobles puede escapar. Aunque ya he dispuesto que 20.000 hombres estén al acecho en los lugares designados, todavía necesito que supervises la situación general. Déjamelo a mí. No soy buena en otras cosas, pero nadie puede superarme en el liderazgo de tropas». Azra asintió con seriedad. Un toque de seriedad apareció en su rostro habitualmente frío. Después de que Azra se fue, Kailun también despidió a Laurist. Tan pronto como Laurist se fue, Winnie quiso salir corriendo de los brazos de Kailun, pero él la abrazó con fuerza. «Estoy muy insatisfecho con tu intento de morder a tu amo ahora mismo. Si no bailas para mí de nuevo como lo hiciste anoche, entonces castigaré a tu familia nuevamente. ¿Entiendes?» «Entiendo». Como Kailun había esperado, Winnie, que había sido atrapada por su punto débil, cedió de inmediato. Luego, obedientemente, se quedó en los brazos de Kailun. Se puso de pie junto a Winnie y miró a Isabella. «¿Cómo está? ¿Has sentido el cambio en el destino?» Isabella, que tenía los ojos vendados, percibió cuidadosamente su entorno. «Tienes razón. Estás en el centro del cambio del mundo. Es difícil imaginar que puedas influir en el mundo hasta tal punto. En mi opinión, tu destino básico debería ser bastante común. Si no hubieras tenido esas líneas del destino protegiéndote, podrías haber vivido una vida muy miserable». Kailun dijo, «Aunque lo que dijiste es cierto, no me gusta escucharlo. Presta atención a tus palabras la próxima vez, de lo contrario, podría intimidarte». Al oír que Kailun iba a intimidarla, Isabella inmediatamente dio un paso atrás y se cruzó de brazos. «Somos aliados. No puedes hacer eso». Kailun la corrigió. «No pienses demasiado. No me interesan las que son demasiado jóvenes y pequeñas. Vivian es la más joven que puedo aceptar». Isabella. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En un instante, se sintió profundamente insultada. Capítulo 87. Liberada la princesa. «Maldito ladrón. Se atreve a humillarme de esta manera. Una vez que regrese a mi territorio y reúna mis fuerzas, le haré pagar». El duque Colette, de pie fuera de la ciudad real en una pequeña choza, maldijo en dirección al palacio real, con su ira ardiendo. «Su gracia, solo contamos con un poco más de 30.000 soldados ordinarios. No podemos entablar una batalla frontal con Kailun». Un sirviente que esperaba cerca detuvo apresuradamente la peligrosa idea de Colette. Aunque el duque comandaba 30.000 tropas directas, esas tropas no eran de gran calidad.
Podían enfrentarse a otros nobles, pero contra los bien entrenados caballeros de Kylun, era incierto. Solo lo decía. Y no estoy luchando solo. ¿No escaparon tantos nobles? Si nos unimos, definitivamente podemos darle una muestra de su propia medicina. Y no necesitamos aspirar a la victoria. Todo lo que tenemos que hacer es contenerlo y crear caos dentro del reino, y nuestra misión se cumplirá. Entonces, cuando el segundo príncipe tome el control del reino Shilla con el templo divino, incluso podría convertirme en duque. Colette se dejó llevar por sus fantasías futuras. A excepción de su trasero ligeramente helado, ya no estaba tan enojado como antes. El sirviente miró hacia la ciudad real y luego encontró un abrigo para Colette. Su gracia, vámonos rápido. Este lugar está demasiado cerca de la ciudad real. Tengo un mal presentimiento al respecto. Oye, estás siendo demasiado cauteloso. Hay un área tan grande fuera de la ciudad real. Kylun no puede vigilar cada rincón, ¿verdad? Y no soy solo yo. ¿Puede atrapar a todos esos nobles que escaparon? No, es imposible. Mientras nos retiremos de acuerdo con la ruta planeada y difundamos la noticia sobre el palacio, entonces su crueldad hará que todos teman. El duque Colette miró a las docenas de asistentes que lo acompañaban y se rió. Me río de ese tonto de Kylun por ser ciego. Si fuera yo, habría adoptado un enfoque gradual, habría engañado a algunos nobles, dividido a otros y, finalmente, los habría visto pelear entre ellos y luego los habría capturado a todos. Entonces, todavía es demasiado joven. ¿Quiere ser rey? En su próxima vida. Informe. Su gracia, una gran fuerza de caballeros ha aparecido por delante. Estamos rodeados. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, un asistente se arrodilló ante Colette y le informó de la situación. ¿Dilo otra vez? Preguntó Colette con incredulidad. Acababa de irse y ya estaba rodeado. ¿Podría ser que el otro bando tuviera suerte? Su gracia, estamos rodeados. En función de la situación actual, la posibilidad de que logremos abrirnos paso es nula. Las palabras del asistente perforaron una vez más el corazón de Colette, provocando que su presión arterial aumentara nuevamente. Sacó hábilmente una poción azul de su bolsillo y la bebió, se golpeó el pecho y le preguntó al sirviente que estaba a su lado, ¿hay otras anclas de teletransportación? El sirviente dijo impotente, su gracia, lo ha olvidado. Un pergamino de teletransportación de este nivel solo puede establecer un ancla a la vez. Ya es demasiado tarde. Colette se quedó en silencio ante las palabras del criado. Después de un largo silencio, se envolvió en su abrigo y dijo, ¿crees que tenemos una oportunidad si nos rendimos al nuevo gran rey ahora? El retenedor. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En el salón del Palacio Real se habían limpiado las manchas de sangre. La razón de esta alta eficiencia esta vez se debió a la advertencia de Kylun. Él amablemente les recordó al personal del palacio que estaba holgazaneando, diciéndoles que si limpiaban lentamente, serían reemplazados. Por supuesto, el amable Kylun también les dio una opción, como elegir entre ser cortados por la mitad a la altura de la cintura o decapitados. Cuando el salón se llenó de la fragancia de las flores, Kylun se sentó de nuevo en el trono y dijo, según el tiempo estimado, los nobles deberían haber sido capturados. Haré que la gente recupere sus territorios, riquezas y poder militar. Durante este proceso, es posible que deba ayudar a administrar las cosas. Supongo que aquellos de ustedes que han firmado el contrato no harán nada malo, ¿verdad? Los que escaparon fueron los peces gordos. Los que murieron en el salón fueron solo peces pequeños utilizados para intimidar. Aunque este método era un poco extremo, se consideraba una misión cumplida siempre que lograba su propósito. Todos los que quedaron en el salón eran sus personas. Mientras nadie filtrara la noticia, ¿quién sabría lo que sucedió hoy? Además, a Kylun no le importaba ser un tirano. Mientras creciera lo suficientemente rápido, nadie podría castigarlo. Obedeceremos su voluntad, Su Majestad. Los ministros en la sala respondieron al unísono. ¿Cómo se atreven a seguir siendo codiciosos? Sus casas estaban rodeadas y habían firmado un contrato que era peor que la esclavitud. Ahora, no eran más que herramientas que solo sabían trabajar. Cada vez que cerraban los ojos, soñaban que sus compañeros eran cortados por la cintura. Despertaban de sus sueños muchas veces en una sola noche. A sus ojos, Kylun era como un gran rey demonio, un gran mal que no podía ser resistido por el poder humano. Ahora no se atrevían a oponerse a Kylun. Solo podían esperar en silencio en sus corazones que alguien castigara a este demonio. Su Majestad, ahora que se ha convertido en rey, deberíamos tener una ceremonia de coronación para que la gente de todo el país pueda celebrar junta. Un ministro en el salón ofreció una sugerencia, con la esperanza de complacer a Kylun. ¿Coronación? ¿Quién me coronará, el templo divino? No tengo tiempo para perder en asuntos tan triviales. Es solo un título vacío. No importa cómo me llame el mundo, no afectará mi control sobre el reino. Si realmente queremos celebrar una ceremonia, ser solo el rey es demasiado estrecho de miras. No soy como algunas personas, obsesionadas con el trono.
Después de tratar con los ministros, Kailun miró a la princesa mayor, que estaba en cuclillas en un exilio autoimpuesto en el trono. ¿Cree que tengo razón, Su Alteza? Ilna. Ella no quería hablar. Solo quería quedarse allí sentada por el resto de su vida, hasta el fin de los tiempos. En ese momento, de repente comprendió por qué Winnie siempre se acurrucaba en un rincón y se agachaba con la cabeza entre las manos. ¿Qué tal esto? Ya que a Su Alteza le gusta tanto el trono, ¿hagamos una apuesta con el trono? Kailun tiró del collar que rodeaba su cuello. La princesa mayor había perdido toda su dignidad hoy. Todos sabían que se había convertido en una pequeña esclava que le masajeaba las piernas. ¿Una apuesta? ¿A qué quieres apostar? En los ojos de Ilna apareció una pizca de curiosidad. No entendía que podía apostar con Kailun. Kailun se acercó a su oído y le susurró: apostemos así puedo conquistar el vecino reino de Málaga en una semana. Si pierdo, te daré el trono que tanto anhelas. Ilna tragó saliva nerviosamente. ¿Qué tengo que pagar si ganas? Ya que estoy eligiendo algo tan importante como el trono, ¿no debería Su Alteza también elegir algo igualmente importante? Kailun la miró fijamente a los ojos, sus labios curvándose en una sonrisa. Vivian, parada a su lado, vio la sonrisa de Kailun y supo que su hermana iba a pasar un mal momento. Apostar con este demonio manipulador, Kailun, definitivamente no era una decisión sabia. Ilna, que ahora tenía un poco de miedo de mirar a Kailun, giró la cabeza. Solo dímelo. Kailun dijo: no, no te diré lo que quiero. Puedes usar tu imaginación y pensar detenidamente qué tienes que valga la pena tomar. Ante una declaración tan astuta, Ilna se sintió un poco molesta. Sabía muy bien que su valor actual era limitado. Ilna vio en los ojos de Kailun que él parecía querer solo jugar con ella. En cuanto a algo de igual valor que el trono, Kailun probablemente ni siquiera podría encontrarlo. Era una triste verdad. Ilna nunca imaginó que un día caería a tal nivel. Ilna dijo: estoy de acuerdo con tu apuesta. Espero que no lleves al reino Shilla a su destrucción. No soy como tú. ¿No sería placentero ver cómo el reino Shilla se hace cada vez más fuerte bajo mis pies? Kailun pellizcó la cara de Ilna en respuesta. Aunque la princesa mayor no era una buena persona, era muy divertido intimidarla. Hablando de eso, Shirley no había aparecido en casi 3 días. ¿Quién sabe qué tipo de preparativos estaba haciendo? Solo esperaba que ella hiciera su movimiento antes de mañana, de lo contrario, tendría que liderar a sus tropas en una expedición. En el plan de Kailun, tomaría exactamente una semana conquistar el reino de Málaga al oeste. Para Kailun, este viaje de 7 días fue más como un picnic que una expedición. Además, esta era una buena oportunidad para aprovechar al máximo la preferencia de la princesa mayor. Solo pensarlo hizo que, involuntariamente, centrara su mirada en ella. Cuando sus ojos se encontraron con los de Kailun, instintivamente se apartó de su agarre y obedientemente se encogió de nuevo en el trono. Parecía que la escena sangrienta que acababa de suceder había dejado una considerable sombra psicológica en ella. Después de terminar la cosecha de los nobles, Kailun hizo que los ministros anunciaran la reducción de impuestos, bajando el impuesto que se cobraba a los plebeyos y comerciantes del 40% al 30%. También anunció muchas políticas de desarrollo favorables. Hizo todo esto para ganarse el corazón del pueblo y completar sin problemas la transferencia de poder de los nobles. En este mundo, la clase social era una barrera infranqueable. Para la gente común, los nobles que ostentaban el poder eran como dioses. Solo rompiendo la situación de estancamiento surgiría una nueva vitalidad. Aunque este método tenía muchos defectos, era la mejor opción para Kailun en ese momento. El caos del abismo estaba a menos de un mes de distancia. Durante el período en que la fuerza principal del templo divino se enfrentó al abismo, todavía tenía muchas cosas que hacer. Vale la pena mencionar que después de completar la cosecha de Winnie, los puntos de atributo de Kailun habían alcanzado el nivel de un 7 o rango. Si elegía maximizar sus puntos de atributo, incluso podría participar en una batalla de prueba con un épico de 8 o rango. De hecho, no había ningún 8º rango en todo el reino Shilla. El nivel más alto era actualmente el 7º rango en la etapa inicial. Tal fuerza no podía compensar la diferencia en números. Cuanto más baja es la clase, mayor es el impacto de los números. Para el actual reino Shilla, los principales factores que influyen en el equilibrio de la guerra son las diferencias en números y calidad. Después de despedir a los ministros, Kailun planeó la expedición del día siguiente. Se habían preparado los suministros necesarios, pero lo único que les causó un poco de dolor fue el costo del oro. El tesoro del reino Shilla era más pobre de lo que imaginaba. Incluso con las reservas de la princesa mayor y del segundo príncipe, solo eran unas 200.000 monedas de oro. Incluso con las monedas de oro que el gran duque enviaría por la tarde, solo serían unas 300.000. Solo los preparativos previos a la guerra le habían costado a Kailun más de 100.000 monedas de oro. Cuando comenzó la verdadera lucha, tuvo que tener en cuenta el enorme consumo de cañones mágicos. La guerra es cuestión de dinero. Hasta que el gremio de comerciantes de ella pudo abastecerlo, Kailun solo podía vivir frugalmente. El reino de Málaga era un punto estratégico que Kailun debía conquistar.
Era una parte clave de su plan, no solo porque el otro bando tenía malas intenciones, sino también porque el reino de Málaga era un importante centro de rutas comerciales. Después de conquistar el reino de Málaga, podría llevar su gremio de comerciantes al mundo. Este era su segundo plan importante. Sin embargo, todavía le faltaba un detonante para conectar con el abismo. Soy muy pobre. Espero que los nobles puedan conseguir más monedas de oro. De lo contrario, los niños se morirán de hambre. En el carruaje que regresaba a la mansión, Kailun suspiró, recostándose sobre los suaves muslos de Winnie. Nunca tuvo intención de vivir en el Palacio Real. Para él, el lúgubre Palacio Real no era tan cómodo como su propio patio. Ah, cierto. ¿Cuándo me vas a dar las 100.000 monedas de oro que me prometiste? Kailun miró a Isabella y le preguntó dónde estaban las monedas de oro. ¿No habíamos quedado en 50.000 monedas de oro? ¿Cuándo se convirtieron en 100.000? Isabella abrió mucho los ojos. Tenemos todos estos términos escritos en el contrato. No intentes engañarme. Kailun chasqueó la lengua con pesar. ¿Lo hicimos? Oh, parece que en efecto fueron 50.000. Debo haberme acordado mal. Isabella, sintió que si hubiera dudado un momento, la cantidad habría llegado a ser 100.000. Se suponía que eran aliados, pero Kailun no solo le había quitado su grupo de baile, sino que también quería estafarla y quitarle dinero. Era una lástima. Isabella está alerta. Favorabilidad -5, favorabilidad total -20, mañana vamos a hacer un largo viaje, así que si quieres venir, tienes que avisarle a tu gente con antelación. No dejes que sospechen que estoy secuestrando niños. Kailun miró el cambio de favorabilidad de Isabella. Lo diré otra vez. Soy una adulta. Soy un año mayor que este chico. Dijo Isabella tristemente, señalando a Vivian. Pero Vivian, justo frente a Isabella, se puso de pie e hizo un gesto por encima de la cabeza de Isabella. Pero yo soy más alta que tú. Sus sencillas palabras destrozaron sin piedad el orgullo de Isabella. Kailun pensó que Vivian tenía el potencial de ser un demonio. Al detenerse frente a la entrada del baile de Loya, Kailun le entregó a Isabella a Genice y le pidió que preparara su equipaje para la partida del día siguiente. No fue hasta que el carruaje se puso en movimiento de nuevo que Vivian preguntó, ¿realmente podemos conquistar el reino de Málaga en una semana? Se necesitarían 4 o 5 días solo para marchar hasta allí, ¿no? Al escuchar la pregunta de Vivian, Lina, que estaba en cuclillas en el suelo del carruaje, levantó la cabeza y escuchó atentamente. Normalmente, no sería fácil conquistar el reino de Málaga. Pero mi buen amigo Paul se ha infiltrado en su territorio y me ha ayudado a reunir a sus principales fuerzas para que podamos capturarlos a todos. En pocas palabras, mientras derrotemos a los seguidores del Templo Divino, el reino de Málaga estará más de la mitad derrotado. Kailun respondió la pregunta de Vivian mientras jugaba con la seda negra de Winnie. Como había sido sorprendida por su debilidad, Winnie se estaba comportando con bastante obediencia. El reino de Málaga era un reino profundamente influenciado por el Templo Divino. La mayoría de las figuras poderosas del reino se habían unido al Templo Divino, lo que dejó al reino en un estado de ser controlado por el Templo Divino. Para ser precisos, las fuerzas combinadas del rey y los nobles no pudieron derrotar a los 200.000 seguidores de Justin. No creo que Kailun estuviera en desventaja porque Justin tuviera una gran cantidad de seguidores. Estrictamente hablando, esos 200.000 seguidores eran una reunión temporal de chusma. Algunos de ellos eran bastante fuertes, pero bajo la dirección de Justin, no sabían marchar ni luchar y su calidad era baja. Una sola derrota aplastante sería suficiente para quebrar su moral. De hecho, los seguidores bajo la dirección de Justin ya habían adquirido todos los vicios del Templo Divino. Jugaban, bebían y se prostituían, sin mencionar que tenían deudas por todos lados. La gente del Templo Divino de la que hablaban Isabella y los demás era así. Como estaban chupando sangre del reino de Málaga, el reino, a pesar de su ubicación en una importante ruta comercial, no era particularmente rico. Sin embargo, para Kailun, esas 200.000 personas eran mineros libres y ambulantes. Con su ayuda, su pequeño tesoro pronto volvería a ser rico. Inna no pudo evitar preguntar, ¿por qué estás tan seguro de que puedes derrotar a 200.000 personas? Incluso si sumas a toda tu gente, sigue siendo solo la mitad de su número. ¿Tienes curiosidad? ¿Quieres saberlo? Si vienes a mi dormitorio esta noche y tomas la iniciativa, te lo diré. Kailun bromeó con Ilna con una sonrisa. Ni lo pienses, Ilna resopló con frialdad. Aunque Kailun la obligara, no tomaría la iniciativa. Era cuestión de su última pizca de dignidad. Aunque había abandonado repetidamente su línea de fondo original, esta línea de fondo no era inacabable. Mientras no estuviera dispuesta a ir más allá, podría tocar esa línea de fondo suave y firme. Kailun estuvo de acuerdo con esto. Ya había roto varias de sus líneas de base. Ana, ella y Afra, en cuanto a la princesa mayor, era solo cuestión de tiempo. No, tú tomarás la iniciativa. Kailun le dio a Ilna una mirada significativa y cerró los ojos. Encontró una posición cómoda sobre las piernas de Winnie y se echó una siesta.
Había estado sentado en el trono demasiado tiempo y prefería la suavidad de los muslos de una hermosa niña. Ustedes regresen a la mansión y preparen sus maletas. La princesa mayor y yo vamos a pescar. Después de que el carruaje llegó a la mansión, Kailun se puso una túnica que cubrió su cuerpo. Luego, ante las miradas perplejas de todos, condujo a Ilna fuera del carruaje. La llamada pesca, si tu corazón es sincero, funcionará. En el camino hacia aquí, Kailun ya había sentido la mirada furtiva de alguien, por lo que naturalmente tuvo que darles una oportunidad. En cuanto a si morderían el anzuelo, dependía de si el pez había aprendido la lección. Su Alteza, venga conmigo. La llevaré a pescar. Kailun tiró de la delgada cadena que se extendía desde el collar de la princesa mayor y la condujo hacia el bosque apartado detrás de la mansión. ¿Qué intentas hacer? Ilna tiró ansiosamente de la cadena que tenía delante. Tenía la sensación de que Kailun tramaba algo. Por supuesto que voy a pescar. Con un cebo tan perfecto como el de la princesa mayor, ¿cómo no iba a pescar un pez grande? ¿No crees? Kailun envolvió la cadena alrededor de su muñeca y dijo sin mirar atrás. A través de las palabras de Kailun, Ilna inmediatamente pensó en Shirley. Este demonio claramente estaba tratando de atraer a Shirley. No era de extrañar que llevara una túnica, no era de extrañar que la llevara a un bosque apartado. Ilna lo comprendió todo. Justo cuando estaba a punto de advertir a Shirley, la voz de Kailun llegó frente a ella. Si planeas gritar fuerte, te comeré aquí mismo en el bosque. Tal vez Shirley pueda verte siendo intimidada por mí. Ilna percibió un matiz de diversión maliciosa en la voz de Kailun. Parecía que si se atrevía a hablar, se enfrentaría a ese destino. Ella se estremeció de miedo y rápidamente se cubrió la boca. Aunque tenía la premonición de que Kailun la devoraría, no quería que ese día llegara tan pronto. No podía aceptar el resultado de perderlo todo. Después de unos 10 minutos, Kailun condujo a Ilna al centro del bosque. Ese lugar era poco visitado, por lo que nadie venía aquí. Kailun encontró un tocón de árbol relativamente limpio y se sentó. Le hizo un gesto a Ilna. Arrodíllate. Tengo algo delicioso para ti. Ilna. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, HMM. ¿No me escuchas o en realidad estás deseando que te frote contra el césped? Kailun frunció el ceño y se llevó la mano a los pantalones. La mirada de Ilna siguió la mano de Kailun hacia abajo. En una fracción de segundo, imaginó muchas cosas malas. Este demonio no querría hacerle eso, ¿verdad? Por favor, déjame ir. Ya acepté ser tu profesora y la de Phil. No puedes hacerle esto a tu profesora. Ilna seguía poniendo excusas. ¿Dónde escuchaste eso? Su Alteza era un maestro y aún podía atacarme. Entonces, como estudiante, ¿no es normal que yo contraataque? Kailun señaló la hierba que tenía delante con el otro dedo. Te daré una oportunidad más. Si malgastas mi paciencia, tu familia solo será exterminada. Golpear. Ilna se arrodilló humillada. No era la primera vez que se arrodillaba ante Kailun, por lo que eso no disminuyó aún más su preferencia hacia él. Te odio. Ella sollozó, sus ojos se llenaron de lágrimas e hizo pucheros, inclinándose hacia la parte inferior del cuerpo de Kailun para besarlo. Había decidido que mordería a Kailun con fuerza más tarde, no, debería morderlo suavemente. De lo contrario, se frotaría contra la hierba. Justo cuando Ilna estaba a punto de alcanzar el abdomen de Kailun, un objeto duro presionó su frente. ¿En qué estás pensando, pequeña zorra? ¿Te atreves a besarme? Las palabras burlonas hicieron que Ilna abriera los ojos. Cuando vio el plátano fresco en su frente, se quedó completamente atónita. No, una persona normal llevaría consigo un plátano, una fruta. Este bastardo no estaría pensando en alimentar a un perro, ¿verdad? Ilna siente que su encanto ha sido insultado. Favorabilidad -1, favorabilidad total -96. Abre la boca, te daré algo de fruta. A Kailun le dio a Ilna el plátano pelado a la boca, pero esta vez sus movimientos fueron mucho más suaves. Ah, cierto. Tengo que recordarte que no lo muerdas. Tienes que lamerlo lentamente, ¿entiendes? Eres un demonio, murmuró lastimeramente, cepillando los mechones de cabello rojo detrás de su oreja y sacando lentamente la lengua para lamer, lamer, lamer. Pase lo que pase, al menos la fruta sabía bien. Pervertido. Libera a la princesa. Justo cuando se sintió aliviada, un grito de ira vino desde el bosque. Ilna no pudo evitar morder un trozo de plátano y llevárselo a la boca. ¿Por qué de repente sintió ganas de llorar?